Jóvenes, ahora vamos a ver la distribución normal y luego la distribución normal estándar. Sería el tema de hoy. Primero vamos a ver las características y luego algunos ejemplos. Como características tenemos la siguiente. Tenemos una representación de una distribución normal parecido como en matemáticas. Aquí va la letra X, que en este caso va a representar las observaciones que tengamos en el problema o cualquier medida así específica, y aquí va a ser la probabilidad, que en matemáticas es X y F de X. Y la distribución normal tiene esta forma. Se dice que tiene forma de campana. O a veces dicen forma acampanada. Y quien ideó esto fue un matemático eminente, sobre todo en las áreas de álgebra lineal y en estadística. ¿Sí? En su honor se le llama así, campana de Gauss. Se dice que tiene un eje de simetría, o que es simétrica con respecto a ese eje vertical, ¿sí? Un eje de simetría. Y en el caso de los extremos, se dice que varía de forma asintótica. Si se acuerdan la definición de asíntota, se dice que en este caso la línea o la función se acerca tanto, en este caso al eje horizontal, se acerca muchísimo, pero nunca llega a tocarla, ¿sí? Varía de forma asintótica. Y a los extremos, en este caso se les llama colas. Esta sería una cola y esta sería otra cola. Otra de las características es que en el eje de simetría, aquí va ubicada la media aritmética o promedio. También allí está aproximadamente la moda y la mediana. No son idénticas, pero hay muy poquita variación entre ellas, ¿sí? Media, moda y mediana están ubicadas en el centro. Entonces es para distinguir cuándo va a tener el comportamiento de la distribución normal. Y el área que está bajo la curva se va a considerar que es 100%, el área total va a ser 100%, o en algunas cuestiones que se maneja la probabilidad como un valor entre el 0 y el 1 va a corresponder al 100%. En este caso, el eje de simetría que está a la mera mitad va a permitir que el 50% de la información esté a cada uno de los lados del eje de simetría. Para lograr lo que se llama la forma normal estándar, se va a considerar lo siguiente. Si tuviéramos un grupo de datos y voy a suponer que la media me diera 2, entonces lo que se va a hacer es que a todas las observaciones que tengamos, pone que tengamos la tablita así, a toda la información que tengamos, si se le resta 2, se provocaría que el valor de la media sea 0, y el valor de la desviación estándar, si dividimos luego entre el valor de la división estándar, nos va a quedar 1. Entonces las características de lo que es la distribución normal estándar es que la media vale 0 y la desviación estándar
vale 1. ¿Sí? Entonces, cuando se provoca eso, se dice que la distribución normal es estándar. O hay veces que se dice que se estandariza la información. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues dividiéndole a cada una de las observaciones el valor de la media. El hecho de que la distribución normal esté estandarizada o sea estándar nos va a permitir hacer con mayor facilidad los problemas que vamos a hacer a continuación. La fórmula que vamos a necesitar es la siguiente. Se dice que hay un valor que se llama valor de z y es cuando estandarizamos la información y dijimos que la obteníamos si al valor de la observación le restamos el valor de la media. Y para que la desviación estándar también quede igual a 1, finalmente se divide entre la desviación estándar. Entonces la única fórmula que vamos a utilizar es esa. La tablita, perdón, la distribución, la forma de la distribución y una tabla de datos donde las probabilidades están previamente calculadas y ya nada más vamos a estar consultando los valores correspondientes. Sobre el esquema de la distribución normal se van a hacer 3 divisiones. Primero uno a la derecha y se le va a llamar sigma, que es la desviación estándar. Otro valor igual en magnitud 2 sigma y un tercero 3 sigma. Cuando están a la derecha lo manejamos así con signos de más y puede darse el caso en que también estén ubicados a la izquierda, así en 3 segmentos igualmente espaciados. Este sería el de sigma, una vez sigma o sigma nada más, a la izquierda significaría el signo de menos, 2 veces el valor de sigma y 3 veces el valor de sigma. Sigma dijimos que era la desviación estándar, es decir, qué tanto se desvía o qué tanto se retiran los valores con respecto a el promedio, que generalmente lo representamos con la letra mu. Hay veces que los libros nos manejan nada más el valor de 1 sigma, de 2 sigma y 3 sigma. Lo mismo a la izquierda. Considerando que la línea es asintótica, si yo todavía quisiera considerar 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, en realidad estos valores ya varían muy poquito porque el valor de la asíntota cada vez más se va arrimando ahí. ¿Sale? Entonces generalmente se maneja hasta el 3 sigma. Aparte que sabemos que si yo quisiera saber cuál es el área que está de un sigma negativo a un sigma positivo, esa área, lo que queda de un sigma a sigma, a veces lo ponen así, más menos el valor de sigma, el promedio que está aquí en medio, más un valor de sigma a la derecha y un valor de sigma a la izquierda, corresponden al 68.26% de la información. La mayor parte está concentrado aquí en la parte central, de ahí que la curva tenga mayor altura. Eso es lo que representa. Donde hay más altura hay mayor concentración de la información. A veces decimos que algo es normal en el sentido de que la mayor parte de los datos está ahí concentrada. Incluso en las cuestiones de las actitudes personales, cosas así, comportamientos, decimos que es normal porque casi todo mundo lo hace, aunque no es correcto de pronto. Luego, si yo quiero saber cuál es
el área bajo la curva de menos 2 sigma a más 2 sigma, que lo representamos así, el valor más el valor de 2 sigma o menos el valor de 2 sigma, que abarcaría todo esto, es de el 95.44%. Entonces casi todo está concentrado ahí. Y todavía de 3 sigma a menos 3 sigma lo voy a representar así, de más menos 3 veces el valor de sigma es el 99.74%. ¿Sí? Si habláramos pues del 4, 5, 6 sigma, por ejemplo, hay procesos estadísticos que son de 6 sigma, indicaría que el valor está muy cercano al 100%, fíjense. El resto, que sería en este caso 0.26%, nada más corresponde al valor que queda acá en los extremos. Casi todo está concentrado en la parte central. A continuación vamos a ver un ejemplo que incluye varios aspectos y es importante que si nos aprendemos esto vamos a poder resolver cualquier ejercicio. Aparte que este tipo de ejercicios de la distribución normal estándar nos va a permitir trabajar luego con otra unidad que se llama pruebas de hipótesis. El ejemplo dice lo siguiente: los ingresos semanales de un grupo de gerentes siguen una distribución normal. ¿Cómo me doy cuenta si es una distribución normal? Les comentaba, porque la mayor parte de la información en este caso está concentrada en la parte central, y yo me doy cuenta que la media, la moda y la mediana son muy parecidas. Dice que su media es de $1,000 y la desviación estándar de $100. Entonces la información que voy a necesitar va a ser esta: la media, $1,000, y la desviación estándar son $100. Prácticamente todo está concentrado o guiado sobre esos dos parámetros. Entonces comenzamos con el inciso A. Dice, ¿cuál es el valor de Z para un ingreso X, que dijimos que es un dato específico o una observación, que vale $1,100? La única fórmula que vamos a utilizar es la de Z. Z igual a X menos mu sobre sigma. En este caso X vale $1,100. Le vamos a restar el valor del salario promedio, que son $1,000, y lo vamos a restar entre la desviación estándar, que son $100. Al hacer la operación, 1,100 menos 1,000 quedarían 100. Entre 100 me da 1. Y le voy a indicar, aquí es importante indicarle, cuando el valor es positivo, porque me va a representar que va a estar a la derecha del eje de simetría, o cuando es negativo, que va a indicar que está a la izquierda del eje de simetría. Acordándonos que el 100%, que es el área total bajo la curva, se divide en 2, y del eje de simetría hacia la derecha es el 50%, del eje de simetría hacia la izquierda también va a ser el 50%. Bueno, entonces tendríamos hasta ahí la respuesta para este primer apartadito. Y luego dice, y para uno de $900,
Vamos a volverlo a hacer. Z igual, la fórmula es la misma, x menos mu sobre sigma. Es la única fórmula que vamos a utilizar. Aquí va a ser $900 menos $1000 sobre $100. Al hacer la operación, 900 menos 1000 nos queda menos 100, entre 100 nos queda menos 1. Bueno, quiero que se aprendan bien esto. ¿Qué representa esto? El 1 me indicaría, hagan de cuenta que son factores o el número de veces en valores de sigma conforme a la división que hacemos de la distribución normal en sus tres valores de sigma, un sigma y 2 sigma. Ahorita por lo pronto nada más se está determinando cuál es el valor de z, que prácticamente así lo vamos a denotar, más 1 sigma y menos 1 sigma. Más adelante, si alguien dijera, a ver, ¿cuál será el área contenida entre? Aquí me voy a adelantar un poquito porque en realidad no lo están preguntando. Si yo me acuerdo que aquí estaba el 1 sigma y acá el menos 1 sigma, y quiero saber cuál es el área, o en otras palabras, cuál es la probabilidad o el porcentaje, ya lo había dicho, el porcentaje incluido de menos 1 sigma a más 1 sigma es 65.24%. ¿Sale? Y si nada más quisiera saber la mitad y la mitad, pues habría que dividir el 65.24 entre 2, correspondería a 37.62% del valor central, que es la media, hacia la derecha, y del valor central hacia la izquierda otro 37.62%. El inciso B dice, ¿cuál es el valor de Z para un ingreso X de 1225? Primero vamos a hacer eso. Dijimos que la fórmula es siempre la misma, Z igual a X menos mu sobre sigma. En este caso, el valor de X, que es el valor específico, el que nos están preguntando, 1225 menos 1000 sobre 100. Y de aquí la operación nos va a dar 1225 menos 1000, 225. Entre 100, 2.25. Dijimos que es 2.25 veces el valor de sigma. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es el valor de z? 2.25 sigma. Y ahora para 775 vamos a hacer esto. Z igual a x menos mu sobre sigma, o 775 menos 1000 sobre 100. Aquí, por ser más grande el valor negativo, nos va a quedar negativo y nos va a quedar menos 225 entre 100 menos 2.25 sigma. Por lo pronto es lo único que nos están preguntando, el valor de Z. Posteriormente vamos a consultar los valores en tablas especiales para determinar la probabilidad o el área bajo la curva. Para el inciso C, ahora ya cambia un poquito. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingreso seleccionado al azar esté entre 790 y 1000? Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Pongo la fórmula de Z igual a x menos mu sobre sigma, y x vale 790 menos 1000
y sobre sigma, que vale 100. El más grande, el negativo, va a provocar que sea negativo. 1000 menos 790 me daría 210 entre 100, 2.1. 2.1 el valor de sigma. Y me pregunta entre 1000. Yo necesito que se graben que 1000 es el valor del promedio. Si no lo hiciera, nada más me guío en base al promedio, que es el eje de simetría. Sin embargo, lo voy a agregar. Fíjense, ¿qué pasaría si alguien lo agregara? X menos mu sobre sigma, y sería 1000 menos 1000 entre 100, y resulta que nos daría 0. ¿Por qué nos da 0? Porque no hay área ubicados en el puro eje de simetría. Entonces sería, la grafiquita va a ser así. Aquí es X, aquí es la probabilidad, y aquí sería el eje de simetría. Entonces, si estamos ubicados a la derecha, sería que sí, un sigma, para acá 2 sigma, para acá 3 sigma, positivos. Quiere decir que están a la derecha. Y negativos, menos 1 sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma. Bueno, el dibujito es muy importante porque nos vamos a guiar para las áreas. Voy a localizar menos 2.1, sería más o menos aquí, ahí. Y la otra referencia es 1000, que es el eje de simetría. Entonces yo voy a calcular cuál es el área que está del menos 2.1 hasta el eje de simetría, o hasta el 1000. ¿Sí? Y quiero saber cuál es el área. En otras palabras, cuál es la probabilidad o el porcentaje. Porcentaje del área bajo la curva. Para eso vamos a necesitar una tabla, a veces le llaman valor tabulado, y vienen los apéndices de los libros de probabilidad. El libro en el que me estoy apoyando se llama Estadística para Administración y Economía, y el apéndice es el apéndice D. Una tablita así, ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero nada más necesito yo localizar aquí en la parte izquierda el menos 2.1. Aquí tiene como encabezado Z, me voy a ir hasta donde está el 2.1, aquí abajito, y con el valor de 0,0, y el valor correspondiente sería 0.4821. Entonces ya cuando yo encuentre ese valor, 4821, si lo multiplican por 100, sería 48.21%. ¿Qué quiere decir? Que el 48.21%, en este caso de los ejecutivos de la empresa, ganan o están entre 790 y 1000, que sería casi la mitad. A continuación vamos a hacer el inciso D, que dice: ¿qué porcentaje o área de los ejecutivos tienen ingresos de 1245 o más? Primero, 1245 o más. Los cálculos van a ser los siguientes. Fórmula única es Z igual a X menos mu sobre sigma. Voy a utilizar el 1245 menos el promedio de ingresos semanales, que son 1000, sobre la desviación estándar, que son 100.
y de aquí nos va a dar 245 entre 100, 2.45 veces el valor de sigma. Les voy a solicitar que en todos sus ejercicios le pongan una representación gráfica que sería aproximadamente así. Aquí va X, aquí va la probabilidad, que es lo que nos están preguntando, y según el área bajo la curva va a ser el porcentaje correspondiente. Le voy a poner sus tres divisiones: un sigma, 2 sigma, 3 sigma, positivos porque van a la derecha, y luego para acá un sigma, 2 sigma, 3 sigma, negativos porque van a la izquierda, y en el eje de simetría el valor del promedio. Entonces, como el valor a encontrar ahora es positivo, 2.45, el valor sería, si aquí es la mitad, sería poquito menos 2.45, y la representación del 2.45 prácticamente aquí la tenemos, pero habría que fijarnos en el enunciado, que generalmente es cuestión de interpretación. Dice 1245 o 2.45 sigma, hasta aquí serían el sueldo correspondiente. Dice, pero 1245 o más, entonces me indica de aquí para la derecha cuál es el área o cuál es la probabilidad que está de el 1245 o del 2.45 sigma para la derecha. Si yo sé que todo esto es el 50% y quiero saber esta partecita, habría que consultar en la tablita cuál es el valor de z. En este caso 2.45. Para localizar el área bajo la curva tendríamos que buscar el apéndice. En cualquier libro de probabilidad lo encuentran, o en internet, nada más dándole cuáles son las áreas bajo la curva normal. Voy a buscar el 2.45. Acá a la izquierda está el valor de z y van buscando el valor de z correspondiente. 2.45. Ahí para 2.40 y 2.50, entonces me voy a ir hasta el 2.40, que es poquito menor, y luego acaba el 0, 2.40, y luego 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 y 2.45. Nos da 0.4029, o en otras palabras 40.29%. ¿Sí? Pero lo que nos preguntan no es el valor específico de 2.45, sino el de 2.45 o más, de aquí para la derecha. ¿Cómo lo podemos determinar? Haciendo una resta. Generalmente aquí las preguntas las hacemos sumando o restando nada más áreas. Aquí yo sé que la mitad vale 0.5 o 50%, que sería el total, y le voy a restar esta parte, que es 0.4029, y vamos a determinar nada más lo que tengo aquí sombreado, y haciendo la operación saldría la respuesta de este problema. Al hacer la operación va a quedar 0.5 menos 0.4029 y nos da 0.0971, 0.0971, o si multiplican por 100 el punto decimal se recorrería 2 espacios para la derecha y me daría 9.71%, que esa sería la respuesta del número de ejecutivos que tienen ingresos de 1.245 o más. Y para la otra pregunta dice, ¿y entre 1.150 y 1.250
vamos a hacer lo siguiente. Este apartadito sería así: z igual a x menos mu sobre sigma. Lo voy a utilizar dos veces porque nos dan dos datos. Le voy a poner primero el valor más grande, 1250, y 1150 menos 1000 y sobre 100. El primer valor nos daría 250 entre 100, 2.5 veces el valor de sigma, y el otro 1.5 el valor de sigma. Tenemos que consultar cuál es el valor de z, cuál es el área o cuál es la probabilidad. Nos vamos nuevamente al apéndice del libro y checamos el valor de 2.5 primero. El valor de 2.5 nos da 0.4938. Y el valor de 1.5, buscamos el extremo izquierdo, el valor de z en 1.5 y nos da 0.4332. Ya que tengamos los valores, vamos a razonar un poquito y pensar, ¿qué porcentaje de ejecutivos tienen entre 1150 y 1250? Con el esquema nuestra mente va a entender un poquito más. Vamos a hacer el primero con 2.5 sigma, sería aquí a la mera mitad entre el 2 y el 3, y el otro al 1.5 sigma sería aquí sí entre el 1 y el 2. Entonces lo que nos están preguntando es el porcentaje de ejecutivos que tienen ingresos de 1150, que corresponde a este puntito, con 1250. Lo que nos están preguntando es de aquí a aquí. Y la manera de saberlo es, si yo conozco el valor de aquí de la derecha y conozco el de la izquierda, se dice que es una diferencia. Matemáticamente es una resta. Entonces al punto 4938 le vamos a restar punto 4332 y vamos a determinar cuál es la respuesta. Y nos da punto 0606, o multiplicando por 100 o recorriendo el punto decimal hacia la derecha 2 espacios, sería 6% de los ejecutivos ganarían entre 1150 y 1250. Entonces los valores que sacamos de las tablas los tenemos así como valores puntuales. Hay veces que los tenemos que sumar, hay veces que los tenemos que restar, etcétera, para sacar las respuestas. En este caso lo que nos estaban preguntando es eso, el porcentaje de ejecutivos que ganan entre 1150 y 1250, y es 6%. Por último, vamos a contestar el inciso E. Dice, ¿cuánto vale el área bajo la curva normal entre 840 y 1200? Voy a calcular primero el de 1200. 1200 menos 1000 entre 100. Si alguien calcula en el orden inverso, no hay problema, ¿sale? Miren, aquí sería 1200 menos 1000, me queda 200 entre 100, me queda a 2 veces el valor de 100. Y para el otro valor, dijimos que la fórmula es siempre la misma, nada más varía el valor específico, va a ser 840 menos 1000 sobre 100,
y de aquí nos daría un valor de 160 entre 100, 1.6. Voy a buscar en las tablas cuáles son los valores para 2 sigma y para 1.6 sigma. Para 2 sigma da .4772 y para 1.6 da .4452. Para yo saber si los necesito sumar o restar, voy a necesitar mi dibujito y utilizar un poquito la lógica. Los valores que voy a marcar es el de 2 sigma, que quedaría aquí, y el de este estaba checando que debe dar negativo porque es más grande el sigma, va a ser menos 1.6, pues va a quedar aproximadamente aquí así, menos 1.6. Dice, ¿cuánto vale el área bajo la curva normal entre 840 y 1200? Va a ser entre este valor y este otro valor. En este caso requiero cuál es el área o la probabilidad de todo eso. ¿Sí? Y como hay una parte que está a la derecha y una parte a la izquierda, los requiero sumar. Entonces va a ser sumados. Y va a dar .9224, que si recorro el punto decimal 2 espacios para la derecha, va a ser de 92.24%. ¿Qué quiere decir? Que el 92.24% de todos los gerentes que trabajan en la empresa ganan en este rango de 840 a 1.200 dólares. Problema número 2. Dice, una prueba de vida útil para un gran número de pilas alcalinas reveló que la duración media para un uso específico antes de la falla es de 19 horas. Entonces 19 horas va a ser la media aritmética o el promedio. La distribución de las duraciones se aproxima a una distribución normal, y ahí que apliquen las fórmulas que estamos utilizando. Y la distribución estándar fue de 1.2 horas. Entonces la desviación estándar, 1.2 horas. Preguntas. Estas preguntas prácticamente dependen de que conozcamos la teoría. Fíjense lo que dice el inciso A. ¿Entre qué par de valores falló aproximadamente el 68% de las pilas? ¿Y se fijan? Aquí se parte de darnos un porcentaje, que generalmente es lo que se preguntan, y tengo que acordarme de cosas como esta. Me han dicho que el valor de la media hacia la derecha, una vez el valor de sigma, o hacia la izquierda, una vez el valor de sigma, que en otras palabras representaría esta área de menos un sigma a un sigma. Manejábamos que el área contenida de forma experimental, teórica, ya está establecido, que es de 68.26%. Entonces, como nos preguntan entre qué par de valores, pues yo ya sé que es entre el valor de un sigma hacia la izquierda y un sigma hacia la derecha. Y para saber los valores específicos, en el caso de las tablas de las distribuciones, hay veces que están nada más especificadas como aquí. Otra es esta, fíjense, sería de la media hacia la derecha un valor de sigma, lo puedo representar así. Y de la media hacia 2 veces el valor de sigma con el valor, en este caso, de la media, igual hacia la izquierda. Entonces estas en realidad son fórmulas que si las aplico puedo resolver los problemas. En este caso, inciso A, me dice que es el valor de sigma de la media más sigma, o la desviación estándar. En otras palabras, serían 19 horas más 1.2 horas.
y me va a arrojar un valor de 20.2 horas, que sería el valor que le corresponde aquí, 20.2 horas. Y hacia la izquierda sería nada más restarle a la media el valor de sigma, o a 19 horas restarle 1.2 horas. En este caso me daría 17.8 horas y sería el valor correspondiente hacia la izquierda. De ahí respondo las preguntas. ¿Entre qué par de valores falló aproximadamente el 68%? Entre las 17.8 horas y las 20.2 horas. En el inciso B es algo parecido. Nada más que dice, ¿entre cuáles dos valores ocurrió la falla de alrededor del 95%? Teóricamente, el valor de la media más 2 veces el valor de sigma y menos 2 veces el valor de sigma es de 95%. Un valor más aproximado es 95.44%. Hablaríamos desde el menos 2 sigma hasta el más 2 sigma. Y podemos responderla de la misma forma. Sería mu más 2 veces el valor de sigma y mu menos 2 veces el valor de sigma. Al hacer las operaciones va a ser 19 horas más 2 veces el 1.2 horas, o 19 horas menos, y aquí me va a dar 2.4. Entonces al hacer la resta va a ser 16.6 horas, para que en este caso el valor hacia la derecha, y sería el correspondiente aquí, 16.6 horas. Y hacia la izquierda, 19 horas menos 2 veces el valor de sigma, que vale 1.2 horas, o 19 menos 2.4. Perdón, miren, el de la resta sí correspondería al 16.6, pero el de arriba tendría que ir sumado. Aquí le voy a poner el valor sumado, va a dar 21.4. Entonces aquí va a ir 21.4, el de la izquierda 16.6. Y para responder la pregunta, me dice que entre qué par de valores va a estar comprendido el 95% del fallo de las pilas. Sería que duraran de 16.6 horas hasta 21.4 horas. Y para la respuesta del inciso C, ahora pregunta, dice que prácticamente fallaron todas las pilas, hablaríamos casi del 100%. Lo que abarca el 100% o el casi el 100% es 99.74. Solo hay una diferencia de 0.26%, que es mínima. Por eso dice casi o alrededor, aquí prácticamente todas las pilas, porque hay una pequeña variación. Entonces las respuestas las voy a escribir acá. Sería el valor de la media más 3 veces el valor de sigma, el valor de la media menos 3 veces el valor de sigma. Nada más es cuestión de sustituir los valores. Acá son 19 más 3 veces el valor, en este caso, de la desviación estándar, que vale 1.2. En una se suma y en otra se resta. Entonces es la única variación. Al hacer las operaciones, aquí nos va a dar 19 menos 3.6. Perdón, en la primera es suma. Va a dar 22.6. Y finalmente en esta, 19 menos 3.6
y nos va a dar 15.4 horas. Esos valores los voy a poner aquí: 22.6 horas y acá a la izquierda 15.4. Chequen que el inciso D me pide que esquematice. Esquematice es que haga el esquema o que haga el dibujo, y ahí está representada toda la información. ¿Qué quería decir? Que generalmente un lote de pilas alcalinas va a durar aproximadamente de 15.4 horas como mínimo a un máximo de 22.6 horas, ¿sí? Y el valor promedio, así tal cual, en este caso son de 19 horas. Hablamos de un promedio cuando consideran los valores máximos y los mínimos, y de forma promediada pues dan 19. Y la desviación estándar, que tanto se van separando del promedio en múltiplos, en este caso de sigma, que vale 1.2 horas. Es todo, muchas gracias. Hasta luego.